Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Hoy vamos a hablar sobre señales de intención de compra y cómo identificar los compradores con intención de compra. El problema es que hasta ahora, en la mayoría de negocios B2B, en la mayoría de estrategias B2B, se está evaluando los leads con intención de compra por una serie de triggers, por una serie de disparadores, como pueden ser descargar un ebook, participar en un webinar, abrir un email frío, responder una llamada fría o leer un artículo de poco valor en un blog. El problema es que el hecho de que alguien se descargue un ebook o participe en un webinar no tiene por qué estar vinculado a tener intención de compra. O sea, son dos conceptos totalmente distintos. Si alguien descarga un ebook porque le parecen interesantes las tendencias de X industria, no significa que esté preparado para adoptar cualquier tipo de decisión de compra, para incluso iniciar un proceso de toma de decisión. Y sin embargo, estamos utilizando en las estrategias de lead generation este tipo de lead magnets para poder entender si un comprador podría llegar a estar en momento de compra y podría comprar una de nuestras soluciones. Claro, esto es completamente erróneo. Sabemos que el proceso de toma de decisión de compra de un comprador B2B no solamente puede tomar meses o años, sino que sabemos que en la mayoría de casos toma años en arrancarlo. Es decir, si entendemos el proceso de toma de decisión desde un proceso que inicia con la identificación de la necesidad, luego hay que tener en cuenta que el siguiente paso, por tanto, será querer resolver esa necesidad. Ahí se inicia un proceso de aprendizaje que puede durar meses, puede durar años y que, por tanto, ahí podemos estar acudiendo a contenidos como un ebook o un webinar, si es que todavía alguien participa en webinars, para poder aprender sobre cómo resolver esa necesidad que en algún momento ha decidido resolver. De ahí estará en momento de compra, puede pasar muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se pueden generar leads a través de un webinar, a través de un ebook, a través de un email frío, a través de una llamada fría? Sí, claro que se pueden generar leads. Los contenidos se llaman gated contents en inglés, los contenidos que están sujetos a poder dar datos de contacto para que nos vendan algo, claro que pueden funcionar para generar leads y claro que se pueden generar clientes. O sea, en marketing nunca podemos ser blanco o negro, pero sí tenemos que evaluar en qué medida pueden funcionar. Y el problema, por tanto, que nos encontramos a este tipo de señales de intención de compra es que el tiempo de conversión puede llegar a ser muy lento. Pueden llegar a pasar meses, sino años. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos topado con alguien, a lo mejor no. En el 97% de los casos nos habremos encontrado con alguien que sencillamente está intentando aprender sobre cómo resolver su necesidad. Y aquí hablo de aquellos supuestos en los que los contenidos estén bien hechos y realmente estén relacionados con el problema que estamos resolviendo, porque en muchos casos ni siquiera lo están, sobre todo cuando hablamos de entradas en un blog, etcétera. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que, como digo, si nos topamos con ese 97 o 70-80% del mercado que no se encuentra en el momento de compra y que lo único que quiere es aprender, lo que nos va a pasar es que hasta que ese comprador se encuentre con intención de compra puede pasar muchísimo tiempo. Dicho esto, lo que nos vamos a encontrar, por tanto, van a ser compradores que no vamos a poder acelerar su proceso de toma de decisión, porque ni marketing ni ventas crean necesidades. Lo que hacemos es ayudar a identificar necesidades y ayudar a resolverlas. Por tanto, con este caso de ese comprador, que sucede en el 70-80% de los casos, vamos a estar un comprador al que habrá que respetarle su proceso natural de toma de decisión para que llegue en algún momento a estar en el momento de compra. Y desde ventas lo estaremos gestionando como un lead y pensaremos que efectivamente encaja dentro del perfil de cliente ideal porque es el cargo, porque es la empresa, porque tienen el problema, pero no está en el momento de resolver. Porque este año no tienen presupuesto, porque el comité de compra es muy complejo, porque no hay un promotor decidido a resolver esa necesidad. Eso puede hacer que, por tanto, este tipo de estrategias nos funcionen para generar leads, pero nos podemos encontrar con un proceso de conversión muy lento, muy lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos marketers lo usan? Muchos marketers lo usan por dos motivos. Uno, porque están generando leads. Es muy fácil crear un ebook, crear un webinar, montar una campaña, empezar a generar tráfico en la landing page donde pedimos datos de contacto a cambio de un contenido.
y ya está. Habrá un porcentaje de los contactos que conseguimos que responderán a nuestro perfil de cliente ideal. Pero el hecho de que hayan descargado un ebook o un webinar no revelarán ningún tipo de información sobre qué intencionalidad de compra pueden tener estos contactos. Y lo segundo que pasa es que efectivamente se habrán generado leads, pero no se estará midiendo ya no el porcentaje de conversión de estos leads a clientes, que normalmente es una métrica que se atribuye a ventas, sino que no se estará calculando, y eso normalmente no se calcula ni por marketing ni por ventas, cuánto tiempo estamos tardando en convertir esos leads. Y normalmente estaremos tardando mucho por lo explicado, porque esos leads que se han capturado en un 70-80% de los casos no estará en momento de compra. Entonces, por eso son estrategias que funcionan. Son estrategias que funcionan porque hay una herencia del B2C que nos hace pensar siempre en el cortoplacismo, y este tipo de estrategias, pues, sobre el papel encajan. Oye, identificas el perfil de cliente ideal, estás generando leads, ventas, tiene alguna llamada interesante. La realidad es que cuando destapas la caja de Pandora, ves que efectivamente ahí no hay nada. Hay procesos de conversión extremadamente lentos y muy poca conversión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando las señales de intención de compra no funcionan? Pues buscamos identificar compradores con intención de compra. Compradores que tienen una intención declarada de compra. Es decir, nos han contactado a través del formulario de contacto de la web, nos han contactado a través de clientes que les han referido, o incluso tenemos un programa de partners o socios que han referido nuestra solución. Por ejemplo, ¿no? Eso sería un canal con intención de compra. El que más nos gusta siempre es el formulario de contacto de la web. Ahí sabemos que ese comprador ha llegado a nuestra web, en primer lugar, por tanto está en un momento de captura de demanda. Es decir, para que llegue alguien a visitar una página web sobre un software de contabilidad es porque ha identificado que quiere un software de contabilidad, ha estado buscando sobre softwares de contabilidad, se ha informado sobre tu software de contabilidad, ha acabado en la página de contacto y te ha pedido información. Ahí hay una intención declarada de compra. Y luego, estos son nuestros preferidos, ¿no? Y luego puede existir una intención no declarada de compra. Podemos identificar compradores que tienen intención de compra, pero no nos lo han declarado. Por ejemplo, interacción de una empresa objetivo cuando hacemos ABM, Account Based Marketing, porque hemos identificado un número de empresas que encajan dentro del perfil de cliente ideal con los contenidos de tu empresa. Repito, interacción de una empresa objetivo con los contenidos de tu empresa. Segundo, visita de una empresa a tu página web directamente, sin SEO, ni Google Ads, tráfico directo. Disparadores objetivos como nueva contratación o sencillamente por las keywords de búsqueda que está teniendo esa empresa en Internet. Hay softwares que nos permiten ver todo esto. Con respecto a la interacción de la empresa objetivo con los contenidos de tu empresa, efectivamente a través de un blog puede ser más difícil verlo. Ahora veremos que en realidad no es tan difícil, pero a través de otros lugares como LinkedIn, por ejemplo, sí que podemos verlo. Visita una empresa tu página web. No solamente existe Google Analytics, hay otras herramientas como por ejemplo Albacros o Leadfeeder que te permiten ver las empresas que están visitando tu página web. Entonces, si vemos que, por ejemplo, una empresa que encaja dentro del perfil de cliente ideal ha invertido 15 minutos en tu página web, que ha tenido 3 sesiones distintas y podemos identificar el comité de compra de esta empresa, automáticamente lo que tenemos que hacer es hablar con esa empresa. Porque una empresa que es perfil de cliente ideal ha invertido mucho tiempo en visitar nuestra página web, que es un lugar de captura de demanda. Pues para mí eso es una intención no declarada de compra. Y luego podemos, como decía, tener otros disparadores objetivos como nueva contratación. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando investigamos el mercado es intentar entender en qué momento se encontraban los promotores del comité de compra cuando decidieron contratar la solución de nuestro cliente. Y ahí muchas veces nos damos cuenta de que cuando hay una nueva contratación de un directivo, de un C-Level, ese directivo normalmente suele eliminar los proveedores anteriores en muchos casos y contratar unos nuevos. Pues bien, podemos estar sencillamente atentos a cuando un grupo de empresas que encajen dentro del perfil de cliente ideal estén contratando nuevos directores que pueden responder a nuestro comité de compra, en particular al promotor. Ese puede ser un momento de compra para esas empresas no declaradas donde perfectamente podemos estar trabajando. O sencillamente podemos estar viendo cómo a través de softwares como Bambora, por ejemplo, esas empresas están buscando keywords en Internet que revelan alta intencionalidad de compra con respecto de una solución como la nuestra. En ese momento no estoy diciendo que hagamos un contacto en frío en ninguno de estos casos, pero sí podemos poner en marcha
nuestros equipos de marketing y ventas para intentar hablar con esas empresas. En cualquier caso, dejando de lado lo que acabo de explicar, que daría lugar a otro podcast, tenemos ahí señales de intención no declarada de compra de un comprador B2B. ¿Esto qué significa al fin y al cabo? Significa que el marketing bien hecho debe crear audiencias y debe evangelizarlas. En el caso de compradores con intención no declarada, lo que hacemos es coger estas cuentas y reevangelizarlas, porque no sabemos si vienen de nuestro embudo o no. Si no nos han contactado, muy probablemente es porque no venga de nuestra estrategia de generación de demanda, no nos haya posicionado como líderes y por eso no ha declarado su intención de compra y por tanto hay que reevangelizarlos, hay que hacer reconducción de demanda y si tienen intención declarada de compra, entonces tenemos que sencillamente pasarlo a nuestro equipo de ventas y hablar con ellos. ¿De dónde tiene que venir? ¿De dónde tienen que venir esos compradores que tienen intención declarada de compra? Tienen que venir de nuestras estrategias en las cuales nos hemos posicionado como líderes y por eso han acudido a nosotros. Es la última audiencia de una estrategia de generación de demanda. Porque esas audiencias al final atraviesan varias etapas, desde identificar la necesidad hasta encontrarse en momento de compra. Cuando llegan a nuestra página web, están en momento de compra. Y porque identificar los segmentos de una audiencia que se encuentra en momento de compra es clave. Es decir, no solamente debemos trabajar aquella audiencia a la cual hemos evangelizado, sino que pueden haber audiencias que por ahí no sean nuestras, que tengan intención no declarada de compra. Y eso también lo tenemos que trabajar desde marketing. Pero siempre desde el punto de vista de, antes de pasarlo como contacto en frío al equipo de ventas, vamos a reconducir esa demanda para posicionarnos como líderes. Pongo un ejemplo. Imaginaros que detectamos un comprador que efectivamente ha buscado keywords que revelan alta intención de compra o que sencillamente han visitado nuestra página web durante mucho tiempo o mejor, más frío todavía. Hemos identificado un disparador que es nueva contratación y decimos, vamos a hablar con este nuevo director de operaciones de esta empresa, el director de operaciones porque es el promotor del comité de compra y esta empresa porque responde a nuestro perfil de cliente ideal, porque sabemos que le acaban de contratar y que se va a encontrar en momento de compra. Entonces, para hablar con este tenemos dos posibilidades, dos estrategias. Una, un contacto en frío. Estimado Juanito, encantado de saludarte, queremos hacer una reunión en frío para venderte nuestros servicios. O dos, mira Juanito, nosotros somos una empresa líder en el sector banca, por ejemplo, porque vamos a decir que estamos hablando de un banco, nosotros somos una empresa líder en el sector banca que ya estamos trabajando con tu competencia, X, Y y Z. Aprovecho para adjuntar un caso de éxito donde te explicamos las últimas soluciones que hemos desarrollado con estas empresas y que estamos ofreciendo, insisto, en un sector tan líder como banca. Si quieres, nos encantaría poder agendar una reunión contigo donde te podamos explicar qué es lo último en banca, qué están haciendo los otros directores de operaciones, qué es lo que va a pasar en 2025 y qué soluciones hemos ofrecido a tu competencia y vamos a seguir ofreciendo a tu competencia para que estén a la vanguardia. Claramente, el segundo contacto que hagamos, aun y a pesar de ser frío, va a ser un contacto de mucho más interés para este director de operaciones, porque lo que estamos haciendo es aportarle valor. Le estamos ayudando en su trabajo. Tiene una nueva, le han contratado en una nueva empresa, tiene un nuevo reto que probablemente desconozca, hayan muchas incógnitas y nosotros vamos a ayudarle en su inmersión, en su entrada en esta nueva industria o en esta nueva empresa. Tiene mucho sentido. Y eso se puede hacer a través de un contacto en frío o se puede hacer a través de una estrategia de contenidos hipersegmentada, donde en vez de mandarle ese mensaje en frío con esos contenidos, vamos a empezar a hacerle llegar esos contenidos a través de distribución de contenido hipersegmentada, mediante LinkedIn Ads, mediante una estrategia de contenidos en LinkedIn, mediante entrevistas de podcast. Hay muchas formas de hacerlo. Es decir, reconducción de demanda es clave, sobre todo para las audiencias con intención no declarada de compra. En cualquier caso, ¿cuál es la solución entre la pregunta señales de intención de compra o identificar compradores con intención de compra? Lo que yo digo es que en vez de medir los resultados de marketing por número de leads generados por marketing, hay que, en primer lugar, crear formularios de cómo nos has
conocido. Porque por ahí podemos estar identificando ya no solamente la intencionalidad de compra de esos compradores, sino la probabilidad de compra. Por ejemplo, en una empresa como la mía, en Performance Media, nosotros todos los meses generamos X leads, todas las semanas generamos X leads. Y normalmente tenemos 3 fuentes de generación de leads. La primera es LinkedIn, la segunda es este podcast y la tercera es referencias de otros clientes. Yo sé perfectamente cuáles son las probabilidades de conversión, cuál es la cualificación de este lead en función del canal del que venga. Sé muy bien que cuando, por ejemplo, es una referencia de un cliente, el porcentaje de conversión puede ser más bajo. Y no por nada, sino sencillamente porque les han hablado bien de nosotros, pero no les han introducido al concepto de generación de demanda. Entonces, a lo mejor me puedo encontrar ante un cliente que sencillamente busca una respuesta como lead generation, por ejemplo, y lo que quiere es que le desarrollemos ebooks. Claro, en ese caso, el porcentaje de conversión puede ser mucho más bajo, ¿no? Entonces es muy importante el formulario cómo nos has conocido, no solamente para poder saber a través de qué canal de compra está entrando ese comprador, es decir, no hablamos de ebooks, hablamos de formularios, por ejemplo, y también saber la fuente donde se ha evangelizado ese comprador, porque también a mí me va a revelar información sobre cuánta preferencia voy a tener sobre la competencia. Eso es muy importante, es decir, cuanto más haya podido evangelizar, más preferencias sobre mi competencia voy a tener yo desde Performance Media con respecto de mi cliente, porque más evangelizado estará. Yo sé que este podcast, por ejemplo, evangeliza mucho más que mis contenidos en LinkedIn y por tanto sé que quien viene del podcast convierte mucho más que quien viene de LinkedIn. Segundo, vamos a medir por fuentes de clientes, es decir, no es lo mismo, como decía, es decir, siguiendo con el punto anterior, no vamos a medir solamente por cómo nos has conocido para desbloquear el Dark Social, sino que, como decía, vamos a entender de qué programa de generación de oportunidades está viniendo. Y, en tercer lugar, vamos a identificar en cada caso qué contacto, qué medio se usó para hablar con el lead. Entonces, al final, lo que vemos es que siempre nos encontramos ante la misma conversación. Lead generation o generación de demanda. ¿Qué quieres? ¿Utilizar un testigo, una señal de intención de compra que lo único que hace es destapar a alguien que efectivamente puede trabajar en una empresa que pueda ser interesante para ti? ¿O quieres generar oportunidades que realmente se encuentren en momento de compra, que pertenezcan al comité de compra, que hayan identificado la necesidad y que hayan aprendido a resolverla contigo? Entre este tipo de oportunidades, pues hay un abismo, hay muchísimas diferencias y una de ellas es esta, y es la gran diferencia entre generar demanda y generar leads. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.